Vamos a entrar en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias a Isaías 55, 4 al 11. Decía a los hermanos en primer culto que anoche, el tiempo que me acosté, no sé si dormí o estuve entre dormido y despierto, pero había algo que resonaba en mí muy fuerte y se repetía como un ciclo que va y viene, y oía lo irracional de Dios, lo ilógico de Dios, y a la vez me venían pasajes de la Escritura. Y estoy seguro que es el Señor. Hay muchos temas que quisiera compartirles, que está preparando nuestros corazones, nuestras vidas, para que pasemos, para que brinquemos a otros niveles de vivencia, de experiencia, de confianza, de fe, de relación con Él. Y sin embargo, en Isaías 55, 4 al 11, dice así: He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Sin duda que está hablándose del Señor Jesús, quien ha venido como tal. Verso 5: He aquí llamarás a gentes que no conocías o que no conociste, esto es, a las naciones gentiles. Gentes que no te conocían correrán a ti a causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que irá y será prosperada para aquello para lo cual yo la he enviado. Amén. Lo ilógico de Dios para el ser humano, lo irracional de Dios para el ser humano. Dios es lógico y Dios es racional, pero en su dimensión. Y la dimensión nuestra tiene una lógica distinta, tiene formas de razonar, tiene un sentido lógico, natural, pero es a otro nivel, a un nivel más bajo. Así que mi lógica no es la lógica de Dios, mi sentido común de las cosas no es el sentido de Dios, mi razón de las cosas no es la razón de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Este pasaje está declarando, después de la venida del Señor Jesús, se abriría la oportunidad a gentes que no le conocían, a los pueblos, a las naciones, haciendo Dios cosas singulares no hechas antes y manifestando cosas que no caben en la razón humana. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a sacrificios de animales, de todo tipo de animales, sangre derramada, ofrecida a Dios por distintas razones, y aparecer un ser que con un solo sacrificio es el perfecto sacrificio y oferta el perdón, la reconciliación, y que no haya necesidad de más sacrificios, no cabe.
no cabe en la lógica de un judío religioso, de una mente religiosa. Y Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, mi lógica no es tu lógica, mi razón no es tu razón. Y nosotros podemos limitar demasiado a Dios, porque siempre que miramos, que escuchamos o que Dios nos pide algo, primero le damos un análisis en nuestra mente natural. Y si no cabe en mi lógica, si no cabe en mi razón, simplemente hasta digo: es el diablo, el Señor te reprenda. Porque no cabe en mi mente y por lo tanto no puedo ir más allá. Dios es un ser sobrenatural, yo soy una persona natural. Mi lógica no es la lógica de Él. Y Dios siempre ha actuado así. Les decía a los hermanos, por ejemplo, en la época de Noé, cuando el diluvio es una realidad innegable, comprobada actualmente científicamente. Ya hay fotos inclusive de satélites del arca que está exactamente sobre el monte Ararat. Súbase usted simplemente aquí a esta montaña Franklin, en la parte de arriba, se han encontrado caracoles, pruebas de vida marítima, que un día el mar estuvo sobre esas montañas. Y así se encuentra el mundo, evidencias claras de que hubo un diluvio universal. Imagínense en la época de Noé, cuando no llovía, todavía en esa época no llovía, decirle Dios a ese hombre: constrúyete un barco, y cuyas proporciones equivalen hoy aproximadamente como a 500 en volumen, a 500 carros de ferrocarril. Y decirle Dios que se van a subir todos los animales de pareja en pareja. Noé no tenía que ir a buscarlos, solitos iban a llegar. E iban a subir ordenadamente. Eso no cabe, no es lógico, ¿verdad que no lo es? No es racional, no es posible. Sin embargo, el hombre le creyó a Dios y se volvió la burla de su generación. Si tan solo hubiera construido una simple lancha, era suficiente para haberse convertido en la burla de su generación. Hacer un barco, dedicar el resto de sus días, meterle 100, 120 años de trabajo y hacer ese barco inmenso. Era fuera de lógica, fuera de razón. Es expresar que se está loco, vaya, para el resto de los humanos. Sin embargo, Noé le creyó a Dios sabiendo que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, que los planes de Dios no son sus planes. No le cabía a él, estoy seguro, en su mente, ni se imaginaba Noé lo que venía. Simplemente, ¿qué hizo? Le creyó a Dios y obró, actuó, obedeció. Y nosotros, hermanos, vamos a ser llamados cada día más a una relación que tenemos que aprender a obedecer al Señor, nos quepa en nuestra lógica o no, nos quepa en nuestra razón o no. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Ahí sí que cabe el término a ciegas. Señor, tú lo dices, yo lo hago, no me cabe, va contra mi lógica. Una manera de pensar esto es, por ejemplo, en el tercer cielo, donde está el reino de Dios, donde hay millones de millones de millones de ángeles, donde están todos los millones de creyentes salvos, donde toda una naturaleza, yo creo que celestial, donde las cosas celestiales, todo lo que existe tiene una vida. No existe la tristeza, todo es una vida divina y todo, absolutamente todo, obedece la voz de Dios. Imagínense cuando Dios le ordena a cada ángel, cuando Dios le ordena a cada cosa, que cualquiera de ellas tan solo se detuviera 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos, 15 minutos, 16 minutos, 17 minutos, 18 minutos, 19 minutos, 20 minutos, 21 minutos, 22 minutos, 23 minutos, 24 minutos, 25 minutos, 26 minutos, 27 minutos, 28 minutos, 29 minutos, 30 minutos, 31 minutos, 32 minutos, 33 minutos, 34 minutos, 35 minutos, 36 minutos, 37 minutos, 38 minutos, 39 minutos, 40 minutos, 41 minutos, 42 minutos, 43 minutos, 44 minutos, 45 minutos, 46 minutos, 47 minutos, 48 minutos, 49 minutos, 50 minutos, 51 minutos, 52 minutos, 53 minutos, 54 minutos, 55 minutos, 56 minutos, 57 minutos, 58 minutos, 59 minutos, 60 minutos, 61 minu
a cuestionar lo que Dios dice porque no le cabe, porque no lo entiende. No, todo en el cielo es una obediencia total, absoluta y perfecta. Y yo creo que ninguna de las criaturas entiende esas órdenes de Dios, esas órdenes del Señor. Pero no piensan que es ilógico, simplemente han aprendido a obedecer. Y si algo Dios desea de las criaturas es eso, obediencia. Bien. Y Noé estuvo en ese punto de obedecer. Abraham, hablando de Noé, estamos hablando de hace 4000 años, que se calcula que fue el diluvio, y según estudios que se han hecho bajo el laboratorio de trozos de madera que han bajado del monte Ararat, eso data unos 4000 años y exactamente coincide con el fechado bíblico. 1500 o 500 años después aproximadamente aparece otro hombre, Abraham, en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak, y él está con su familia y Dios le habla y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Es como decir en términos modernos ahora: usted vive en su casa, vive con su familia, con sus amigos, la casa está pagada, usted está feliz, y de repente Dios le dice: vete a Europa a vivir. ¿Qué pues? ¿Y qué voy a hacer yo a Europa? Si aquí tengo mi casa, aquí tengo mi familia, aquí estoy feliz. Y luego le pido detalles a Dios y no me los da. Simplemente la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Así enseña la Biblia. Y el libro a los Hebreos en el capítulo 11 dice que inclusive no recibió la promesa en vida y la siguió creyendo y la saludó de lejos como si la hubiera recibido, y no la recibió, porque cuando llegó a la tierra que Dios le dijo que le daría, nomás se la enseñó y le dijo: esta es la tierra, pero no te la daré a ti, se la daré a tu descendencia. 400 años después sus descendientes la toman y él ni siquiera la posee. Vivió como un peregrino y le siguió creyendo a Dios, el pobrecito de Abraham. ¿Cuál pobrecito? Yo quisiera ser ese pobrecito. Cosas que van contra la lógica humana, contra el sentido humano, pero que nosotros tenemos que romper esos velos de limitación que tenemos, que todo lo tomo. Si es un asunto humano y de cosas humanas y de lógica humana, es correcto, pero de esa manera no se va a servir a Dios, ni se va a alcanzar lo sobrenatural. Se va a servir a Dios y se va a alcanzar cuando yo salgo de la esfera de las limitaciones, de la esfera humana, y le puedo creer a Dios, aunque vaya fuera de mi lógica y de mi razón. En el caso de Abraham, Dios le dijo que le daría descendencia, hijos como la estrella de los cielos y como la arena de la mar, que resultarían incontables por el hombre, los hijos de Abraham, siendo un hombre viejo y su mujer estéril y vieja también. Le da un hijo y de ahí se supone que va a seguir la línea hasta que tenga tantos hijos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y luego de repente se lo pide: sacrifícame a tu hijo único, a quien tú amas. Es ilógico tanto tiempo esperar que me dio un hijo y ahora me lo pide. Sin embargo, el hombre creyó a Dios y fue creyendo que Dios era poderoso para dárselo aún de entre los muertos otra vez. Todas esas cosas, mis hermanos y hermanas, van contra la lógica humana, contra la razón humana. Definitivamente, un Moisés que va huyendo como libertador con el pueblo y de repente encuentran todo un mar por enfrente, un ejército por atrás, y decirle a Dios: pues simplemente, ¿por qué miras a mí? Levanta la vara
tu brazo. ¿Cómo? Como todo un mar se puede abrir por el hecho de yo levantar mi brazo, levantar una vara, golpear las aguas con una vara. No suena lógico, pero le creyó a Dios y el milagro ocurrió. Habla a la roca cuando hay sed, se están muriendo de sed, no hay agua. Habla a la roca. Y aunque no habló, la golpeó, pero salió agua para darle de tomar a 2 millones de gentes, más todos sus ganados. Era aquello como un río que fluyó de una roca. Eso es ilógico, es irracional, va contra la lógica, va contra la razón. El profeta Elías, cuando él dijo a todos: tus profetas han dado muerte, solo he quedado, y huía con temor, Dios le da una torta, una hamburguesa de hoy en día y le dice que tendría fuerza por 40 días y 40 noches. Es ilógico. Vaya usted a McDonald's y compre una hamburguesa y créale a Dios que no va a tener que comer por 40 días y 40 noches y va a tener la misma energía. No me cabe, pero a Dios sí le cabe. Va contra mi lógica, va contra mi razón. Cuando el hacha se cae a los hijos de los profetas y el profeta dice: ¿dónde cayó? Ahí, y tira un palo y flota. Va contra lógica que un hierro, un fierro flote por el simple hecho de tirar un palo. Llega en el área del Valle del Jordán y las aguas no sirven, están malas. Pide sal y la arroja y el agua se torna dulce. Hoy, por cierto, ese desierto y esa parte en lo especial es un vergel. Va contra la lógica, pero así es. Un Eliseo que levanta un manto y hiere las aguas y grita: ¿dónde está el Dios de Elías? Y al igual que el mar, el Jordán se abre. Todo eso no tiene lógica. ¿Cuántas cosas el Señor Jesús hizo? Ve, lávate al estanque, el ciego veía. Hace con su saliva un barro, lo unta y el ciego miró. Cosas. Y una de las cosas fuertes que a mí me llama la atención es un pueblo, Israel, que por cientos de años conservó una forma, solo una forma de alabar, de adorar, de acercarse a Dios mediante ciertos ritos que inclusive Dios los había pedido de esa manera. Jerusalén, el centro de la adoración, todo mundo tenía que venir a Jerusalén a adorar, obedecer un sacerdocio que sin duda Dios escogió de la descendencia de Leví y de la familia de Aarón, que tenían sus vestimentas formales, porque así inclusive Dios lo había hecho. Pero iba a llegar un momento en que Dios iba a cambiar toda aquella estructura, toda aquella forma, iba a transformarla y a dimensionarla. Y aparece un hombre llamado Juan el Bautista, sin las vestiduras sacerdotales, vestido extrañamente. No sube al templo como es la costumbre, se va al desierto. No come la comida kosher tradicional de los judíos, come langostas y miel silvestre. ¿Quién podía aceptarlo según la costumbre de la mente religiosa que Juan el Bautista fuera un hombre de Dios? No cabe, es ilógico. Va contra la razón y va contra la ley. Aceptar que ese hombre es un hombre de Dios, es un mensajero de Dios, no puede ser, no encaja en la tradición, no encaja en la costumbre, no encaja inclusive en lo que la ley de Moisés dice. ¿Cómo puede ser un hombre de Dios? Y yo diría, ¿qué hombre de Dios? Entre los nacidos de mujer, ningún otro mayor que Juan el Bautista. Era un hombre de Dios. Entonces, mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. El punto relevante que queremos enfatizar, y es por parte del Señor, es que, por favor,
soltemos esas cosas que nos dañan en nuestra mente natural y no nos llevan a creerle a Dios. Aunque suene fuera de mi lógica y de mi razón, tengo que aprender a creerle a Dios, porque me quedo en la esfera de lo mío y soy una persona que vivo a base de mis propias ideas, a base de mis propios sentimientos, a base de mis propias emociones. Soy influenciado fácilmente por los que me rodean, que están tan enfermos como yo en su mente y en sus emociones, y vivo atrapado en lugar de experimentar, de ir hacia arriba, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y somos llamados a bajar al cielo, a la tierra, a traer el reino de Dios a la tierra. Juan 13, 20, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 20, en el nombre del Señor dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Miren, si nos suena lógico de que si nosotros recibimos al Señor Jesús, estamos con ello recibiendo a Dios. Pero Él dice, la cosa no para ahí. El que recibe al que yo envío, me está recibiendo a mí. Y ahí nos es más difícil aceptar la situación. Acepto. Recibir al Señor Jesús es recibir a Dios. Rechazar al Señor Jesús es rechazar a Dios. Pero recibir a quien Jesús envía, bueno, quién sabe, mejor la hacemos entre Dios y yo. Y algunos somos tan espirituales que decimos, no, el Señor y yo. Pero no es la manera que Dios trata. Hay un versículo que dice, esta es la obra de Dios, el que creamos en el que Él ha enviado. Ahora, cada uno de ustedes que han abierto su corazón al Señor, han tenido la experiencia de la regeneración, han venido a ser parte del cuerpo de Cristo, son un enviado, son una enviada al mundo. Dios nos ha elegido para compartir lo que hemos recibido, de gracia hemos recibido, somos demandados a dar de gracia. En Juan 20, 21 dice la palabra de Dios, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Pues, cada uno que ha tenido la experiencia del Señor se convierte automáticamente en un enviado, en una enviada del Señor. ¿Y por qué no nos atrevemos a ser ese enviado, esa enviada? ¿Por qué nos encogemos y nos limitamos y hasta creemos, bueno, admito que soy salvo y gracias Señor por ello, pero que tú me envíes a mí? No. O digo que no soy digno para solo no hacer lo que tengo que hacer, cuando el Señor realmente me ha enviado, me ha llamado no solo para que sea salvo, sino para que sea un instrumento de Él en llevar el plan de salvación a otros. ¿Y por qué el mundo que no conoce al Señor, y quizá muchos de nosotros, y yo fui uno de ellos, que solo la misericordia de Dios nos ha traído porque desconfiábamos de todo mundo? Y decíamos que eso de la religión era el opio de los pueblos y que todos los llamados cristianos no eran más que un puñado de ignorantes o de hipócritas y que a menos yo lo decía, a mí no me van a lavar el coco.
¿será que los cristianos no estamos proyectando el testimonio que debiésemos proyectar? ¿Será que nos limitamos a vivir en la esfera de lo natural como vive cualquier otro y no mostramos que haya en nosotros algo más allá de lo natural, lo sobrenatural de Dios, moviéndonos, llevándonos, retando al diablo y retando al mundo y destruyendo toda obra del diablo y plantando el reino de Dios, estando bien claros que el Señor es en nosotros y a través de nosotros? No nos limitamos, nos limitamos. ¿Por qué? Porque aunque leemos la Biblia y la conocemos, volvemos a caer en los límites de nuestra lógica y de nuestra razón y no rompemos esos velos para creerle a Dios en esto. Ahora, vayamos a Tito, capítulo 3, verso 5, por favor. Tito 3:5 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó, ¿por qué, hermanos? Por su misericordia, por el lavamiento. Y luego dice lo que intervino para lavarnos, para limpiarnos. Intervino la experiencia de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración y renovación. Este es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Algunos solamente somos religiosos, pero no entendemos o no hemos experimentado la regeneración. No tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. No hemos sido engendrados, ya no de carne, ya no de sangre, ya no de voluntad de varón, sino de Dios. La experiencia viva de un regenerado. Y lo que es regenerado es nuestro hombre interior, nuestra parte que es espíritu, y que a causa del pecado y de la herencia adámica estaba muerto. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor viene y regenera, o sea, la palabra regeneración significa vuelto a engendrar o vuelto a nacer. Volvimos a nacer. Pero nace solo el hombre interior, no el exterior, ni siquiera nuestra alma. De acuerdo a la Biblia somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que vuelve a nacer otra vez en la regeneración es nuestro espíritu, no nuestra alma ni nuestro cuerpo. Nuestra alma tiene que sufrir un proceso renovador. Y nuestro cuerpo, donde está la ley del pecado, tiene que ser alcanzado por la ley del Espíritu, que ahora ya está en un hombre regenerado, en su espíritu, pero que deberá pasar a su cuerpo y tomar dominio de la ley del pecado que está en su carne, a grado que ya exteriorice a través de su cuerpo, no las obras de la carne, no el pecado que está en la carne, sino la vida y la obra del Espíritu Santo. Y es ahí, miren cómo está entonces el mundo religioso. Algunos solo son religiosos, ni saben qué es la experiencia del nuevo nacimiento. Otros nos quedamos parados ahí, truncados ahí. Tuvimos la experiencia de la regeneración, pero no entramos en el proceso de la renovación de nuestra mente, de nuestros sentimientos. No permitimos que la ley del Espíritu que está en nuestro espíritu pase hasta nuestro mismo cuerpo y que se proyecte la vida y la obra del Espíritu. Vayamos a 1 Corintios 2:16, por favor. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Algunos cristianos tienen la idea, como yo mismo llegué a tenerla, pero la verdad es que cuando pensaba seriamente en el asunto, yo dije, no, aquí hay algo que no entiendo.
Algunos cristianos piensan que porque se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo, ya está todo arreglado y ya tienen la mente de Cristo. Y si somos honestos, nos dimos cuenta que no. Seguíamos pensando igual, seguíamos sintiendo igual. Eso no significaba que nuestro espíritu no haya sido resucitado y que nuestros pecados no hayan sido perdonados. Fuimos salvos, de eso no hay duda, somos salvos. Pero ¿por qué seguimos batallando con la misma mente natural? ¿Por qué seguimos batallando con los mismos sentimientos? Y consecuentemente, si tenemos la misma mente y los mismos sentimientos, vamos a tener los mismos comportamientos. Vamos a reflejar las mismas conductas. Y la gente nos va a mirar y decir, ay, tú dices que volviste a nacer, tú dices que ya eres salvo, tú dices que tu pecado ha sido perdonado. Oye, pero te portas igual, hombre. A mí se me hace que está un poquito peor. Porque eres vuelto un arrogante, un orgulloso espiritual. Y para mí que solo eres un religioso. Te dieron una lavada de coco y eso es todo. Porque la regeneración se da en nuestro hombre interior. Y ahí Cristo viene a morar. El asiento de su morada en nosotros no es la carne, es el espíritu nuestro. Pero si no entramos al proceso renovador de nuestra mente, de nuestra alma, y si no colaboramos a que su espíritu rompa los velos del alma y se pase a nuestro cuerpo mismo para sujetar la ley del pecado, vamos a seguir reflejando lo mismo. Por eso muchos cristianos solo lloran y su oración es una oración viciada, y es la misma oración viciada todos los días. Señor, perdóname y perdona mis pecados. Y mira, otra vez pensé lo que no tenía que haber pensado. Hice lo que no tenía que haber hecho. Me volví a enojar como no me debía haber enojado. Y es sincera su oración. Y es bien intencionada porque sale de su espíritu. Pero ahí está, es una oración viciada. No es el cristiano con poder, con gracia, con visión, que está destruyendo las obras del diablo, que su mente ya no es la mente vieja, la mente carnal, la mente viciada. Su mente es la mente de Cristo, con visión de Cristo. La concupiscencia o las concupiscencias que están en su carne ya no tienen la fuerza, el potencial de arrastrarlo. Eso está siendo dominado por la ley del Espíritu para hacer la obra del Espíritu. Y su oración no va a ser una oración de niño chillón que siempre está pecando y se siente viciado. Esto no puede quedar solo en palabras, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no es una mente novelera, no es una mente de chismes y de cuentos. No, tiene una idea lo que es la mente de Cristo. Está ligada a lo puro, lo santo, lo justo, lo noble, lo amable, lo que posee virtud, lo que tiene alabanza. Ahora, en Filipenses 2:5 dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No solo la mente de Cristo. Este versículo dice que el sentir de Cristo debe ser el sentir nuestro. La mente de Cristo debe ser la mente nuestra. Mire, si no nos llega la capacidad más que hasta la lógica otra vez, pues hasta si a lógica nos va a entrar esto, usemos lógica. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era el tabernáculo, la casa de Dios aquí en la tierra. Él dijo, yo soy en el Padre es en mí, el Padre y yo una cosa somos. Pero Él se fue y Él dijo que la casa de Él, el tabernáculo de Él ahora aquí en la tierra, somos los cristianos, somos la iglesia. Y así como Dios es en Cristo, Cristo es en el creyente.
los pensamientos, el obrar, el sentir de Cristo tenía que ser el pensamiento y el obrar de Dios y el sentir de Dios. Lo mismo debe ocurrir en nosotros. Y uno dice, ay no, eso es imposible. Ya estuvo que nunca llegaste ahí con esa actitud. Ya solo te estás bloqueando. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Él quiere implantar su mente en mí, su sentir en mí, de tal forma que su agenda sea el ejercicio de mi voluntad. Y tenemos, la iglesia primitiva llegó a tener esto, llegó a vivir esto. Y hombres y mujeres de Dios lo han llegado a vivir. Y no hagamos de ellos, por favor, allá la excepción. No, debe ser la regla. Queremos eso, que la mente de Cristo sea mi mente. O prefiero o opto por esa mente carnal, sucia que tengo. No, no la quiero, la aborrezco, la abomino. Quiero la mente de Cristo en mí. O quiero continuar con ese sentir que yo tengo, de esas emociones locas que yo tengo. No, a la basura. Yo quiero el sentir de Cristo. ¿No es lo mejor eso? Bien, Pablo dice pues a los corintios, tenemos la mente de Cristo. A los filipenses, tengamos el mismo sentir de Cristo. Entonces, ¿cómo llegar a esa realidad que parece que nos es difícil o imposible? ¿Cómo llegar a esa realidad que es indispensable? La primera cosa es que necesitamos partir de la experiencia de la regeneración. Que nuestro hombre interior empiece, que nos prestemos, que nos soltemos, que abramos nuestro corazón y que permitamos que el Señor Jesucristo venga a nuestra vida, su palabra entre y seamos personas regeneradas, que nacemos de nuevo, que somos engendrados no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la segunda cosa es que pensemos que al ser seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, lo que fue regenerado es el espíritu. En el espíritu están las funciones de conciencia. Tenemos una conciencia diferente ahora. Y debido a que tenemos una conciencia diferente, por eso lloramos y nos aflige y lamentamos y nos puede cuando pensamos o cuando actuamos cosas que son pecaminosas. Y no es porque seamos hipócritas, es porque nuestro espíritu anhela eso a causa de su nueva conciencia, a causa de su anhelo de comunión con el Señor. Eso es lo que desea. Pero todavía nos atrapa el alma, la mente, las emociones, el pecado que está en la carne porque no hemos sido procesados. El hombre interior volvió a nacer. Y cuando se habla del nuevo nacimiento, estamos hablando de una experiencia del pasado. Si usted me pregunta, bueno, qué bueno que no soy mujer, porque a las mujeres no les gusta decir la edad que tienen. ¿Cuándo nació usted? Bueno, nací según la carne hace 62 años, pero según el Espíritu hace 43 años. Mi hombre exterior nació hace 62 años, mi hombre interior nació hace 43 años. El uno nació por carne y sangre y voluntad de varón, el otro nació por Dios. Son dos nacimientos diferentes. Y si hablo de nacimiento y experiencia de regeneración, estoy hablando de un pasado, de una experiencia pasada. Pero si yo me quedé atrapado y solo me quedé ahí, ya sea por mi ignorancia, ya sea por falta de instrucción, ya sea porque tomé esa postura y no entré enseguida al proceso de la renovación de mi alma, de mi mente, de mis sentimientos, entonces han pasado 43 años, soy salvo, mis pecados han sido perdonados, pero sigo caminando con la misma mente natural de hace 43 años.
con los mismos sentimientos y con las mismas emociones. La mente de Cristo no ha sido implantada en mí. Pero si yo determiné que no solamente voy a ser salvo, y no solamente que mi espíritu, mi hombre interior haya sido regenerado, determiné que mi mente sea renovada, sea otra, que mis sentimientos sean renovados, sean otros, que mi mente sea la mente de Cristo y mi sentir sea el sentir de Cristo. Entonces debo permitir que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que está en mi espíritu, brinque a mi alma, a mi mente, y tome este proceso. Vayamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4. La regeneración se da en el espíritu, la renovación se da en el alma. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, nuestra mente quedó afectada, la mente humana quedó afectada en el momento que nuestros padres pecaron. Adán y Eva en su mente tenían el espíritu de Cristo. Lo he mencionado. Una cosa es el cerebro, la masa encefálica, y otra cosa es la mente. La masa encefálica o el cerebro es lo físico. El neurocirujano abre la cabeza y ve el cerebro, ve la masa encefálica, pero la mente no la puede ver. Esa es de naturaleza invisible. Ahora, es espiritual, llamémosle así. ¿Qué espíritu está en esa mente? Antes de pecar, Adán y Eva en esa mente tenían el espíritu de Cristo. Y por eso era una mente increíble. Creo que el pastor Charlie habló sobre eso hace poco. Bien. Pero cuando pecan nuestros padres, el espíritu de Cristo se sale de la mente y la mente solo se queda limitada al plano natural y afectada por el pecado. Pero Cristo vino para arreglar ese problema del pecado y quitar el pecado y volver a meterse no solamente en mi espíritu, a meterse también ¿en dónde? En mi mente, de tal forma que mi mente se renueve, sea nueva. Así como mi espíritu volvió a nacer y resucitó estando muerto, ahora mi mente sea renovada por el mismo espíritu. Hasta que yo tenga la mente de Cristo. Y cuando llego a tener la mente de Cristo, no significa que lo voy a entender todo y que soy el todista y el sábelotodo, ¿no? La mente de Cristo, para entender el propósito de Cristo en mi vida, no entender todo lo que Cristo entiende y todo lo que Cristo maneja. Cuando llego a tener la mente de Cristo, para entender el propósito de Cristo en mí, cuando Cristo me dice cosas, yo ya no pienso en mi lógica. Ay, Señor, pero no me cabe en mi lógica, por eso no te obedezco. Simplemente me someto y obedezco y pienso que Él es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Este pasaje, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, está hablándole a los cristianos, no a los paganos. Nuestra mente necesita ser renovada. Ahora, Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2. No os conforméis o no toméis la forma. No os conforméis a este mundo. O sea, no tomes la forma de este mundo. Los cristianos no somos llamados a vivir conforme a este mundo y a tomar la forma de este mundo, sino transformaos. O sea, transformación significa tomar otra forma, no la que teníamos.
que es la forma de este mundo. Somos llamados a tomar otra forma que no es la del mundo, a tomar la forma de Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, si cuando yo me arrepentí, me bauticé en el nombre de Jesucristo, volví a nacer mi hombre interior, pero yo no entré en el proceso de la renovación de mi entendimiento. No he permitido que el Espíritu que resucitó mi espíritu ahora entre a mi mente y la renueva, sino que sigo manejando mi misma mente, consecuentemente mis mismos sentimientos. En cuanto a conductas, yo sigo siendo el mismo. Soy un religioso distinguido, tal vez poseo alguna posición o algún título, pero sigo siendo el mismo. Porque la transformación, el tomar la forma o las formas que Dios tiene para mí, solo se da en la renovación de la mente. Y si eso no está sucediendo, que mi mente se está renovando por el Espíritu de Cristo, la transformación no se puede estar dando. Y yo sigo siendo el mismo. Y por eso lloro todos los días, es mi oración viciada. Señor, perdóname, son 43 años sirviéndote. ¿Por qué sigo pensando lo mismo de hace 43 años? ¿Por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sigo odiando? ¿Por qué sigo amargado? ¿Por qué? Esa es la oración viciada. Porque la mente no ha sido renovada. El hombre no ha sido transformado, aunque está perdonado en su espíritu y es salvo. Y el diablo quiere que así vivamos, atrapados. Y por eso muchos, miren, al menos a mí, honestamente se los digo, me dan ganas de vomitar cuando escucho esto y pienso que a Dios yo no sé qué le da. Cuando escucho a cristianos decir, bueno, a mí me parece, yo pienso, no me gustó el culto. ¿Te fijaste? Hermanos, ¿ustedes qué opinan? Vamos a votar a ver si les parece que el hermano, toda una mente natural, carnal. ¿Dónde está la dirección de su espíritu? ¿Dónde está la revelación de su espíritu? ¿Dónde está Cristo como jefe, líder? Si son nuestras opiniones y nuestra mente. Yo pienso que esto, yo pienso que aquello. Una desconexión, porque no tenemos la mente de Cristo. Ese es el mundo religioso en el que vivimos. Y el Señor nos quiere llevar más allá. Que esta mente sea la mente de Cristo, el sentir sea el sentir de Cristo. Que el Espíritu de Cristo que vino a mi espíritu y lo regeneró, también venga a mi mente y se meta en ella y la renueve. Bendito sea el Señor. Y que la transformación se dé en mí de manera genuina. Por eso muchos cristianos, como no son transformados por falta de la renovación de su mente, siguen viviendo con pecados ocultos. Se esconden en la noche para ser sinvergüenzadas o pilladas. Y luego se ponen a pensar que todos somos iguales, arrepiéntanse, que sí. Y todo porque estamos fallando, porque no estamos haciendo lo correcto. Entonces, transformación solo se da por la renovación de nuestra mente. En la medida que la mente se va renovando, el hombre se va transformando. De tal forma, 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Diga conmigo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ese versículo lo usamos para entender lo siguiente. Mi espíritu ora, usa
el idioma del Espíritu, se goza, se edifica. Dice otro pasaje más adelante, soy edificado porque mi espíritu está conectado al Espíritu. Pero mi mente no entiende. Es la mente natural. Mi mente no entiende. Esto significa que mi mente no es una función de mi espíritu. Porque si mi mente fuese una función del espíritu, y si mi espíritu ora, mi mente tiene que entender. Pero si mi espíritu ora y mi mente no entiende, entonces mi mente no es una función del espíritu, mi mente es una función de mi alma. Es otra parte de mi ser que no está en el espíritu, que es mi alma. Y es la parte más importante de mi alma. Mi alma es el yo del individuo y la parte más importante es la mente. Ahora, note lo siguiente rapidito, Romanos 8:4. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu. ¿Y cómo puede ser posible? El Espíritu de Cristo vino a mi espíritu, pero para exteriorizarse, el Espíritu tiene que pasar a través de mi alma y de mi carne, para poder exteriorizarse. Si no, aquí está, bien encapsulado. Y así lo tenemos la mayoría de los cristianos. Tenemos el Espíritu de Cristo bien encapsulado en nuestro espíritu. Pero tiene que romperse en los velos del alma, la mente, las emociones, y luego brincar, y luego entrar a mi carne, y en mi carne está la ley del pecado, pero como la ley del Espíritu es superior, la sujeta y le dice, hey, ¿a dónde vas? Ya no tienes tu dominio, yo te controlo. Y es entonces como mi espíritu toma dominio de mi alma, de mi carne, y se puede exteriorizar. Y el apóstol dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. Pablo dice que no andamos. No solo dice que no ando, que no andamos. Todos los cristianos, esa es la regla. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y note la palabra Espíritu con E mayúscula. O sea que el Espíritu de Cristo que vino a mi espíritu y lo resucitó, lo vivificó, lo hizo volver a nacer, yo le permití, colaborando con mi mente, poniendo mi mente ahí, hasta que vino a mí y de ahí brincó a mi cuerpo y sujetó la ley del pecado que está en mi carne y se puede exteriorizar el espíritu. Pero note el verso 5, porque los que son de la carne, o los que son cristianos carnales, piensan en las cosas de la carne. Ay, Dios mío, aquí hay una situación muy fácil de entender. De mi lado derecho voy a describir espíritu, mi alma y mi cuerpo. Yo soy esos tres, espíritu, alma y cuerpo, y lo mismo es usted. En mi espíritu, que ya volvió a nacer y que está el Espíritu de Cristo, está la conciencia. Por eso es que ahora ya no anhelo el pecado, anhelo al Señor. Está la comunión. Por eso es que ya no quiero el pecado, ya no quiero pleitos, quiero comunión con Dios. Pero tengo dos que no tienen la experiencia de mi alma y mi mente es la primera. Y yo voy a decidir, si yo pongo la mente en las cosas del Espíritu, estoy cooperando con el Espíritu, estoy invitando al Espíritu de Cristo que venga también y como regeneró renueve ahora o yo decido poner la mente en las cosas de la carne y me vengo para acá y mi mente es una mente puesta en las cosas de la carne y soy un carnal. Y el espíritu gritando, asfixiado y diciéndome, no hagas eso, bárbaro, va a ser para tu mal y para tu muerte. Y la carne diciéndome, sí, hombre, esto está muy sabroso, vente. Y de ahí
que para muchos cristianos servir al Señor es algo muy pesado, algo muy difícil. Sufren con ser cristianos, cuando realmente es un deleite, es algo maravilloso. La gente que no entiende y que usa su lógica natural dice: uy, pobre hermano, ha de vivir bien aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ando de borrachín, porque no ando de marihuano, porque no ando con otras mujeres. Debe ir muy aburrido. No, hombre ingrato, si tú probaras lo que es la vida y la obra del Espíritu y no ser un sinvergüenza, personas que no tienen ni honor, ni palabra, ni responsabilidad, ni compromiso para serle fiel a quien un día le prometieron serle fiel, para dignificar su vida y su familia, le llaman vida a eso. Recuerdo una vez iba llegando a una fábrica de un amigo y estaban en el momento de comer y estaban la mayoría afuera y tenían cerveza y comiendo, y después me platicó una persona que se convirtió, que estaba en el grupo, que empezó a decirles, el dueño de la fábrica: escondan las botellas, escondan las botellas, escondan las botellas. ¿Por qué? Es que ahí viene el hermano, ahí viene el hermano. Pues ¿qué? Aquí vienen hermanos todos los días. Sí, dice, pero todos una bola de hipócritas y este no, yo lo conozco muy bien. Total que uno de ellos fue aventado, en lugar de esconderla, sacó un caguamón así. Me dice: órale, compa. Y me recibió así. Dijo: bueno, si eres, yo pensé dentro de mí, si eres atrevido, imagínate yo con el Espíritu de Cristo. Le dije: no, Señor. Y se quedaron viendo todos. Le dije: no, Señor, y te voy a decir por qué. El vino es emborrachador y la cerveza es alborotadora, y cualquiera que por ello erra no es sabio. Ya probé esa basura en otro tiempo y te puedo decir a qué sabe y cuáles van a ser las consecuencias. Dije: porque estoy seguro que si yo tomo esa botella y voy y se la echo un trochil de marranos, los marranos no se la van a tomar. Pero tú vienes y nomás agachó la cabeza. Y hasta me dijo: tengo un hermano que es hermano como usted. Le dije: pues dale caso, sin vergüenza. ¿Dónde está nuestra mente? Si yo pongo la mente en las cosas del Espíritu, ¿qué estoy diciendo yo? Señor, quiero ser espiritual. Quiero que entres a mi mente y mi mente sea tu mente. Pero si yo pongo mi mente en las cosas de la carne, estoy diciendo: quiero ser un carnal. De ahí que hay cristianos espirituales y hay cristianos ¿qué? Carnales. Los que viven conforme al Espíritu y los que viven conforme a la carne. La mente de Cristo no se va a dar si yo no colaboro poniendo mi mente en las cosas del Espíritu. Y cuando ya el Espíritu se ha expandido en mí y ahora no solo está en mi espíritu, está en mi alma, en mi mente, en mis emociones, en mi sentir, enseguida está autorizado para pasar a mis miembros, a mi carne, donde está la ley del pecado, donde está mi lucha, mis concupiscencias. Ahora la ley del Espíritu es superior a la ley del pecado. Le dice a la ley del pecado: te sujetas, se te acabó el cuento. Y entonces la vida y la obra del Espíritu empieza a darse, a exteriorizarse a través de nosotros. La gloria de Dios empieza a fluir y la gente empieza a decir: ahí hay algo diferente, algo distinto que yo no tengo. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Lo irracional de Dios, lo ilógico de Dios, va más allá de nuestra lógica y de nuestra razón. El Señor quiere, se nos ha ido el tiempo, el Señor quiere que nosotros realmente avancemos. No queremos ser esos cristianos de mente carnal, de sentimientos carnales, atrapados, cuya oración es viciada, siempre en lo mismo: perdóname, perdóname. No le damos más tiempo al Señor en nuestra vida más que para que nos esté perdonando.
basta. Señor, soy un instrumento de poder en tus manos para destruir las obras del diablo. Mi mente es tu mente, mi sentir es tu sentir, mi agenda es tu agenda, mi voluntad es tu voluntad. No vivo ya yo, tú vives en mí. Ay, con una docena de discípulos es suficiente para trastornar al mundo. Pero tristemente el mundo nos tiene trastornados a nosotros por ser cristianos no espirituales. Hay alguien aquí que es muy fácil detectar cuando tenemos algún tipo de influencia espiritual en nosotros. La influencia espiritual en nosotros puede ser por muchas razones. La primera puede ser por herencia generacional, maldición generacional que está sobre nosotros por iniquidad de nuestros antepasados. La segunda, por maldiciones lanzadas hacia nosotros, ya sea por medio de hechicería, etc. Tercera, porque hemos abierto puertas con nuestros procederes, con nuestra mente descuidada, y espíritus se meten, ¿ve? Y eso causa que nosotros no podamos vivir como queremos vivir. Nuestra mente es atrapada muy fácil. Nuestros buenos deseos son fácilmente coartados y terminamos haciendo lo que no queremos. No tenemos en actividad la autoridad que Dios nos ha dado como cristianos y por lo tanto no podemos quitarnos eso de encima. Y una de las cosas que a mí más me indigna es eso, ver cómo los espíritus se meten tan fácil en las personas, en sus mentes, en sus cuerpos, y los tienen atados, trastornados, y muchos son cristianos y solo dicen, pues yo me la vivo con un dolor de cabeza, de cuello, yo me la vivo, no sé, lleno de tristeza. Sirvo a Dios porque pues no queda de otra. ¿Ve? Y es una situación tan triste y no se dan cuenta que son espíritus que están ahí, que deben reprenderlos, ordenarles que salgan, cerrar toda puerta, toda cosa de desobediencia y erguirse como cristianos, guerreros, poderosos. Cuando estaba en Aguascalientes esta última vez, pues viene gente, los hermanos también invitan gentes de ranchos, de pueblos, y en las ciudades se practica mucho eso, la brujería. Había una atmósfera de Dios en el ambiente muy fuerte ya cuando cerramos las actividades, y en esos momentos la gente pasa. Algunos yo pienso que hasta se salen a traer los que van por la calle, vecinos, que no termina uno de orar. Pero veía mucha gente que llegaba ya con los ojos idos así, donde la presencia causando en algunos embriaguez, pero en otros la resistencia de los demonios que están ahí negándose a salir. Y no queremos que en esta congregación haya cristianos cuyos espíritus los tengan ahí oprimidos, les estén causando trastornos y males. No les permitan irse al nivel de potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Que estén cautivos, cuyas mentes están solo pensando en lo que no deben e intentando hacer lo que no puede ser. Vamos a orar. Esta es una hora de milagros, de liberaciones, de salud, de sanidad, en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien que cree que está luchando con algún tipo de influencia espiritual, pase, no tenga pena, no tenga pena, no tenga pena. Deje que el Señor trate con usted y le libere. Sea un hombre libre, sea una mujer libre. Abra su corazón al Señor. El arrepentimiento y la humillación debe ser un estilo de vida. No solo en el momento donde estemos en la desesperación y que no
sabemos qué hacer. El Señor está aquí y nos ama. Señor Jesucristo, tomamos autoridad sobre toda fuerza del mal. Decretamos activación de tu presencia, el mover de tu espíritu, ministración de tus santos ángeles, trayendo plena libertad, total sanidad, completa salud, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Presencia de Dios, presencia de Dios. El fluir del Señor está aquí. El Señor me ha dicho: toma ventaja de mi presencia para transmitir bendición al pueblo. Y vamos a tomar ventaja de su presencia manifestada en este lugar, para que la bendición de Dios venga sobre sus vidas. Ahora mismo, en este instante. Sí, Señor, muéstrese, 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 muéstrese su presencia, muéstrese su presencia. Sí. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Barco, y cuyas proporciones equivalen hoy aproximadamente como a 500 en volumen, a 500 carros de ferrocarril. Y decirle Dios que se van a subir todos los animales de pareja en pareja. Noé no tenía que ir a buscarlos, solitos iban a llegar. E iban a subir ordenadamente. Eso no cabe, no es lógico, ¿verdad que no lo es? No es racional, no es posible. Sin embargo, el hombre le creyó a Dios y se volvió la burla de su generación. Si tan solo hubiera construido una simple lancha era suficiente para haberse convertido en la burla de su generación. Hacer un barco, dedicar el resto de sus días, meterle 100, 120 años de trabajo y hacer ese barco inmenso, era fuera de lógica, fuera de razón. Es expresar que se está loco, vaya, para el resto de los humanos. Sin embargo, Noé le creyó a Dios sabiendo que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, que los planes de Dios no son sus planes. No le cabía a él, estoy seguro, en su mente, ni se imaginaba Noé lo que venía. Simplemente, ¿qué hizo?
le creyó a Dios y obró, actuó, obedeció. Y nosotros, hermanos, vamos a ser llamados cada día más a una relación que tenemos que aprender a obedecer al Señor, nos quepa en nuestra lógica o no, nos quepa en nuestra razón o no. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Ahí sí que cabe el término a ciegas. Señor, tú lo dices, yo lo hago, no me cabe, va contra mi lógica. Una manera de pensar esto es, por ejemplo, en el tercer cielo, donde está el reino de Dios, donde hay millones de millones de millones de ángeles, donde están todos los millones de creyentes salvos, donde toda una naturaleza, yo creo que celestial, donde las cosas celestiales, todo lo que existe tiene una vida, no existe la tristeza, todo es una vida divina y todo, absolutamente todo obedece la voz de Dios. Imagínense cuando Dios le ordena a cada ángel, cuando Dios le ordena a cada cosa, que cualquiera de ellas tan solo se detuviera a cuestionar lo que Dios dice porque no le cabe, porque no lo entiende. No, todo en el cielo es una obediencia total, absoluta y perfecta. Y yo creo que ninguna de las criaturas entiende esas órdenes de Dios, esas órdenes del Señor. Pero no piensan que es ilógico, simplemente han aprendido a obedecer. Y si algo Dios desea de las criaturas es eso, obediencia. Y Noé estuvo en ese punto de obedecer. Abraham, hablando de Noé, estamos hablando de hace 4,000 años, que se calcula que fue el diluvio, y según estudios que se han hecho bajo el laboratorio de trozos de madera que han bajado del monte Ararat, eso data unos 4,000 años y exactamente coincide con el fechado bíblico. 1500 o 500 años después aproximadamente aparece otro hombre, Abraham, en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak, y él está con su familia y Dios le habla y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Es como decir en términos modernos ahora: usted vive en su casa, vive con su familia, con sus amigos, la casa está pagada, distintas razones, y aparecer un ser que con un solo sacrificio es el perfecto sacrificio y oferta el perdón, la reconciliación, y que no haya necesidad de más sacrificios, no cabe en la lógica de un judío religioso, de una mente religiosa. Y Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, mi lógica no es tu lógica, mi razón no es tu razón. Y nosotros podemos limitar demasiado a Dios, porque siempre que miramos, que escuchamos o que Dios nos pide algo, primero le damos un análisis en nuestra mente natural. Y si no cabe en mi lógica, si no cabe en mi razón, simplemente hasta digo: es el diablo, el Señor te reprenda. Porque no cabe en mi mente y por lo tanto no puedo ir más allá. Dios es un ser sobrenatural. Yo soy una persona natural. Mi lógica no es la lógica de Él. Y Dios siempre ha actuado así. Les decía a los hermanos, por ejemplo, en la época de Noé, cuando el diluvio es una realidad innegable, comprobada actualmente científicamente. Ya hay fotos inclusive de satélites del arca que está exactamente sobre el monte Ararat,
Súbase usted simplemente aquí a esta montaña, Franklin, en la parte de arriba, se han encontrado caracoles, pruebas de vida marítima, que un día el mar estuvo sobre esas montañas. Y así se encuentra el mundo, evidencias claras de que hubo un diluvio universal. Imagínense en la época de Noé, cuando no llovía, todavía en esa época no llovía. Decirle Dios a ese hombre, constrúyete los caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que irá y será prosperada para aquello para lo cual yo la he enviado. Amén. Lo ilógico de Dios para el ser humano, lo irracional de Dios para el ser humano. Dios es lógico y Dios es racional, pero en su dimensión. Y la dimensión nuestra tiene una lógica distinta, tiene formas de razonar, tiene un sentido lógico, natural, pero es a otro nivel, a un nivel más bajo. Así que mi lógica no es la lógica de Dios, mi sentido común de las cosas no es el sentido de Dios. Mi razón de las cosas no es la razón de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Este pasaje está declarando, después de la venida del Señor Jesús, se abriría la oportunidad a gentes que no le conocían, a los pueblos, a las naciones, haciendo Dios cosas singulares no hechas antes y manifestando cosas que no caben en la razón humana. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a sacrificios de animales, de todo tipo de animales, sangre derramada, ofrecida a Dios. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias a Isaías 55, 4 al 11. Decía a los hermanos en primer culto que anoche, el tiempo que me acosté, no sé si dormí o estuve entre dormido y despierto, pero había algo que resonaba en mí muy fuerte y se repetía como un ciclo que va y viene, y oía lo irracional de Dios, lo ilógico de Dios, y a la vez me venían pasajes de la Escritura. Y estoy seguro que es el Señor. Hay muchos temas que quisiera compartirles, que está preparando nuestros corazones, nuestras vidas, para que pasemos, para que brinquemos a otros niveles de vivencia, de experiencia, de confianza, de fe, de relación con Él. Y sin embargo, en Isaías 55, 4 al 11, dice así: He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Sin duda que está hablándose del Señor Jesús, quien ha venido como tal. Verso 5: He aquí llamarás a gentes que no conocías o que no conociste. Esto es, a las naciones gentiles. Gentes que no te conocían correrán a ti a causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros